Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El mundo, sobre todo el mundo occidental, y dentro del mundo occidental la opinión pública, se ha transformado en el terreno, en la plataforma de una sucesión de cosas raras. Está raro todo. En España, este domingo no, el anterior, en Galicia, por ejemplo, Podemos, que es una fuerza de izquierda muy novedosa, muy reciente, superó nada menos que al socialismo, en el segundo lugar después del PP. En Alemania, una fuerza de ultraderecha le ganó en su distrito a Merkel. En Estados Unidos están consternados por la aparición de un fenómeno que pensaban que no lo tenían en su genética. El fenómeno populista encarnado en Donald Trump, que gane o pierda va a cambiar la configuración de la agenda americana. Siguen los sucesos raros. Un estado de opinión pública con movilizaciones a lo largo de un año y medio se llevó al PT en Brasil y hoy estuvo en Buenos Aires, quien sucedió a Dilma Rousseff después del impeachment, Michel Temer. Y ayer, en Colombia, contra lo que había apostado buena parte de la dirigencia colombiana y de la comunidad internacional, el no a los acuerdos de paz gestionados por el presidente Santos le ganó al sí. ¿Por qué es interesante ver este estado para los encuestadores anómalo de opinión pública, tan anómalo que no lo pueden capturar ni predecir? ¿Por qué es interesante verlo para mirar la Argentina? Porque si miramos la Argentina desde afuera, de lejos, somos parte de esa rareza. El triunfo de Cambiemos fue parte de esa oleada de cosas raras. Era inconcebible para la mayor parte de los observadores y aún de los protagonistas que María Eugenia Vidal le ganara en la provincia de Buenos Aires al aparato peronista representado en la figura de Aníbal Fernández, identificado con un poderoso gobierno nacional, y que de ese triunfo se produjera un cambio en el estado de opinión del electorado que determinó el triunfo de Macri. Pero la rareza es anterior. La rareza la estamos viviendo desde hace 15 años, con el derrumbe de un sistema político que había dominado la escena desde 1983. Es imposible entender la aparición del PRO sin entender ese cambio, esa ruptura, ese malestar entre la opinión pública, entre el electorado de la clase media y la política en general y la representación tradicional de la política. En esa atmósfera creció una planta llamada Macri. Y esto determina una cantidad de problemas dentro del oficialismo. Mañana va a haber un relanzamiento de Cambiemos. El gobierno, el oficialismo, la coalición que integran el PRO, los radicales y la coalición cívica, está tratando de reajustar su estructura, de renegociar sus relaciones internas, porque ya se empiezan a disponer las piezas para la próxima contienda electoral y hay que tomar una cantidad de decisiones. Cambiemos está atravesado por algunas tensiones que son estructurales y que tienen que ver con esta novedad, que no se van a resolver mañana y cuya resolución no conocemos porque es la aparición de algo novedoso. No sabemos qué configuración va a tener finalmente. ¿Cuáles son esas tensiones? Primero, la aparición de un partido nuevo que pretende interpretar la política de otra manera y que lo va logrando, que no solamente se agota a otro marketing, sino a otra relación entre la dirigencia y el electorado, y que en alguna medida, por esa genética novedosa, impugna el orden anterior. Ese partido nuevo, el PRO, convive con aquello que vendría a reemplazar, que es el radicalismo, que es casi el arquetipo de un partido tradicional, organizado según los cánones que indican los manuales de la primera mitad del siglo XX, y que pretendió a lo largo de su historia una representación de los sectores medios que ahora pide para sí el macrismo. ¿Cómo van a hacer para seguir conviviendo? ¿Cómo van a resolver estas tensiones entre lo viejo y lo nuevo que está dentro de la misma coalición? Primer problema.
El segundo problema, también de difícil resolución, es que el PRO es un partido personal. Hay mucha gente que está en el radicalismo sin que le guste Ricardo Alfonsín. Hay mucha gente que está en el radicalismo sin que le guste Ernesto Sanz. Están en el radicalismo porque adhieren a una estructura, a una institución. Quien esté en el PRO y no le guste Macri tiene que ir al psiquiatra, porque el que está en el PRO es porque le gusta Macri. Es un partido liderado por una persona, como ocurre con el partido de Piñera en Chile, en alguna medida como ocurre con los conservadores republicanos que siguen a Trump, o como ocurrió en la década del 90 con Berlusconi en Italia. Bueno, ¿cómo se combinan los incentivos, las lógicas, los temperamentos, las culturas de un partido personal con un partido institucional al que hay que agregarle una especie de profeta moral que es Elisa Carrió, para la cual no hay ningún partido que la adjetive dada la dimensión de su misma persona y su personalismo? No lo van a resolver en el relanzamiento de mañana. En este contexto de estas tensiones que se manifiestan con algunos episodios de la vida cotidiana, por ejemplo, sería interesante preguntar ¿hace cuánto Ernesto Sanz, uno de los líderes de esta coalición tripartita, no va a las reuniones de gabinete a las que lo invita Macri? Y la respuesta es hace por lo menos 2 meses. Más allá de estas tensiones cotidianas, hay una agenda de problemas que esta coalición debe resolver. ¿Qué van a hacer con Martín Lustó si es que viene a competir con el PRO de la capital, siendo Lustó, Larreta y el PRO de la capital parte de la misma coalición? Y probablemente lo haga. ¿Dónde se va a ubicar en el mapa Elisa Carrió? ¿Va a ser la cara de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Donde no solamente tiene una posición muy crítica hacia Massa, cada vez más crítica, con toda razón, frente a la gestión de Scioli, sino también crítica frente a algunas continuidades que se dan entre el gobierno de Vidal y precisamente el de Scioli, sobre todo en materia de seguridad. No es la única pregunta, porque la pregunta más importante que debe resolver Cambiemos es qué hacer con el peronismo. Y es una pregunta que tiene una doble dimensión. Deben resolver qué hacer con el peronismo como estrategia política frente a un peronismo que compite en las elecciones del año que viene, pero que es determinante para la gestión de gobierno, sobre todo en el Congreso, sobre todo en el Senado. Y debe resolver qué hacer con el peronismo para la agenda de gobierno, para las reformas económicas que en la cabeza de Macri deben procesarse en la Argentina. Primera pregunta respecto del peronismo. ¿Qué hacer con Córdoba? Donde Macri tiene una relación estrechísima de afinidad con el gobernador Schiaretti y además de superposición electoral. Los que les gusta Schiaretti les gusta Macri. ¿Cómo van a ir a competir en esa elección con los integrantes o los líderes de Cambiemos de la provincia de Córdoba, entre los cuales están el ministro de Telecomunicaciones, el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, en la Cámara de Diputados, y el presidente del bloque del PRO, que es Nicolás Massot, también en la Cámara de Diputados? La gran pregunta, Buenos Aires. ¿Qué va a suceder en la provincia de Buenos Aires? El conurbano es una zona muy disputada. Hay encuestas, el gobierno está mandando a hacer encuestas que indican cómo están las distintas figuras que reinan en el Gran Buenos Aires. Macri, que está equilibrado entre una imagen positiva, según la encuesta de Poliarquía, de 39%, hay un 23% que cree que es regular y 38% que opina mal de Macri en el conurbano. Fíjense cómo es el comportamiento del electorado en el Gran Buenos Aires respecto de Macri. Sube hasta el 60% su imagen positiva en la zona norte, el antiguo o la antigua sociología radical, y cae hasta 28% en La Matanza, donde el 52% tiene de él una imagen negativa. Es el reino, el reducto de Cristina Kirchner. María Eugenia Vidal, la estrella de este momento, 47% de imagen positiva. Bastante más que Macri. 26% regular y 26% negativa. Cristina Kirchner, 47% de imagen negativa, pero una positiva de 38% que sube mucho en la zona sur, donde ella posiblemente se vea tentada con ese atractivo de postularse como candidata a diputada. Massa tiene mejor imagen que Macri y además
si bien más o menos lo iguala en imagen, es más homogéneo su atractivo. Lo quieren más o menos en la tercera sección electoral como en la primera. ¿Qué va a hacer el gobierno con Massa, que los va a enfrentar el año que viene? María Eugenia Vidal le va a seguir dando el control de la Cámara de Diputados, que es estratégico, sobre todo por el presupuesto que maneja en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura. ¿Qué va a hacer Cambiemos con Margarita Stolbizer? ¿La va a seducir? Si la seduce, ¿qué efectos tendrá eso sobre Carrió? Sin duda, si seduce a Stolbizer, le quita una pieza importante a Massa. Y si Stolbizer se sumara a Cambiemos, ¿lo haría por la puerta del PRO o por la puerta del radicalismo? Y si lo hace por la puerta del radicalismo y potencia a Lustó, ¿qué pasa con el PRO de la capital? Dilemas que no tienen solución, son todas tensiones. Pero no es una cuestión electoral solamente, qué hacer con el PJ y qué hacer con las distintas piezas de este ajedrez electoral. En el fondo hay una cuestión administrativa, de gestión. Porque el gobierno, cuando mira la economía, hay dos sectores de la economía cruciales para la reforma económica que espera la Argentina, donde los problemas se identifican con el PJ. Uno, el gasto público. Acaba de aparecer un estudio de un economista que se llama Félix Piacentini, Noanomics es su consultora, que consigna que si sumamos todas las provincias, el déficit fiscal se va a duplicar desde el año pasado a este año. De 50.000 millones de pesos del año pasado va a pasar a 105.000 millones. Es decir, va a pasar a 1.3 puntos del PBI. De esto después vamos a hablar con Nico Duhovne, porque tiene otras implicancias además de la fiscal. Subió en un año en el que no hay elecciones y cuando el gobierno nacional le está dando además recursos por ese 15% de coparticipación que le está devolviendo. Subió 38% en las provincias el gasto corriente y casi todo es gasto en personal. Toman empleo este año. ¿Le va a seguir dando recursos el gobierno nacional a las provincias sin exigirles un pacto fiscal? ¿Cuántos va a seguir pesando el esquema federal en la dimensión del Estado, que es una de las grandes limitaciones que tiene hoy la Argentina, sobre todo después de la etapa kirchnerista, para crecer? Ese es un conflicto con el PJ y no se reduce a lo electoral. El otro tema donde está el PJ, el otro motivo de reforma donde está instalado el PJ se llama productividad y ahí están los gremios. Macri está obsesionado con varias zonas de la productividad. Les cuento una anécdota. Se reunió con presidentes de empresas petroleras, con el presidente Total, con el presidente de YPF, con el presidente de Pan American Energy, con los sindicatos petroleros para analizar este problema. Vaca muerta. El salario de un obrero petrolero en los Estados Unidos para desarrollar una zona similar a Vaca Muerta es 1.6 el salario promedio de los obreros industriales norteamericanos. En la Argentina es 4 veces el salario promedio. Para operar un yacimiento en Estados Unidos se necesita una cuadrilla de 12 personas. En la Argentina una de 24 personas. ¿Cómo hacer para desarrollar Vaca Muerta en este marco tan rígido de costo laboral? Esto lo podríamos trasladar a 20 áreas de negocios en la Argentina. Ahí está la gran agenda del gobierno con los sindicatos, que es una agenda que por ahora es una agenda de ir zafando de la emergencia. Han logrado bajar un paro. Ahora se enojó Eve Bonafini, que dice Macri los embarazó a los sindicalistas. Tendrían que haber hecho el paro, pero algo les hizo. Entre otras cosas, les dio la plata de las obras sociales. Importantísimo el problema que va a llevar a una agenda de productividad en la visión de que en realidad el problema de la inflación, y en esto los que lo criticaron a Prat Gay le van a tener que darle la razón. Uno mira las encuestas, esta encuesta de Poliarquía, por ejemplo, y para la opinión pública el problema de la inflación empieza a descender en la escala de preocupaciones y sube la inseguridad. La agenda está cambiando, por lo tanto los protagonistas que tienen que resolverla empiezan a estar en otro balance. Mire en esta semana lo que va a hacer Rodríguez Larreta con las policías porteñas. Gran lanzamiento de unificación de la Federal Metropolitana con la Policía Metropolitana.
¿Sirve el pacto entre empresarios y sindicalistas que va a lanzar el gobierno en las próximas semanas o solo para resolver el problema del bono de fin de año que lo van a terminar de definir mañana en una reunión de gabinete? ¿Por qué es la pregunta? Porque cada vez que en la Argentina se reunieron sindicalistas y empresarios para discutir la economía, terminaron pasándole una factura al Estado en algo que en Brasil Fernando Henrique Cardoso llama el consenso perezoso, el consenso para que nada cambie. ¿Se necesita un pacto económico y social o se necesita un gobierno que lidere las reformas? ¿Y cómo hacer para que ese gobierno lidere las reformas sin un enfrentamiento con el peronismo? Esta es la pregunta para las elecciones del año que viene. Este es su carácter estratégico.